es que el romanticismo en el Perú simplemente se da en una época en la que hay conflicto, hay una prosperidad falaz, ¿sí? Y hay un periodo de estabilidad también económica por un momento que se da con Ramón Castilla, ¿sí? Recordamos que Ramón Castilla va a ser el que va a gestionar los ferrocarriles que van a llegar al Perú y también va a ser el gestor de que al final los esclavos sean libres, ¿sí? ¿Qué son las características de esta época acá en el Perú? Primero, hay una afirmación de las vidas y costumbres nacionales. Se va a plasmar justamente nuestras costumbres, ¿no? Porque ya no estamos prácticamente con el dominio español, simplemente estamos en una época distinta ya. Y acá simplemente se va a mencionar las costumbres nacionales. O sea, ¿qué costumbres tenemos nosotros los peruanos? Hay un predominio sobre la razón, obviamente, pero que recordemos, ¿no? Lo que acá primero predomina el sentimiento antes que la razón. Igual, ¿no? Porque ya de Europa. Hay una búsqueda de la libertad de expresión. Como obviamente el romanticismo era el yo, importaba el yo, obviamente el peruano también, cuando llega este movimiento de Europa, este peruano también quería manifestar su libertad, ¿no? Hay un desapego del español, sí, como le decía, ¿no? Ya no estamos en el coloniaje, se desapega toda la ideología del español y hay una preferencia por escritores franceses e ingleses. Y en este caso se cultiva algo muy simpático, ¿no? Se cultiva la poesía, el teatro y la narrativa. ¿Ya? Tres géneros que se van a cultivar acá. En cuanto a los personajes, o los representantes, perdón, tenemos a Narciso Arestegui como el padre Abraham, Manuel Nicolás Corpacho como el poeta cruzado, Luis Benjamín Cisneros, Clemente Altaus, y los dos que en realidad van a destacar, sobre todo en este movimiento, y por lo cual justamente la mayoría de las preguntas de examen de admisión, ojo, giran en torno a ellos, son Carlos Augusto Salaverry, que obviamente tiene que ver con el romanticismo sentimental, y Ricardo Palma Soriano, que hace el romanticismo histórico. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo que sentimental e histórico? Sencillo. Carlos Augusto Salaverry es el que le va a poner, digamos, el tono sentimental a esta poesía que va a calar acá en el Perú. Tiene una poesía llamada Cartas a un ángel. No sé si ustedes han leído esta parte, ¿no? Es una escritura muy bella, en realidad. Y sobre todo, Ricardo Palma Soriano es el que prácticamente va a traer, a través de sus tradiciones peruanas, la parte histórica. Porque justamente sus tradiciones mezclan la historia, la leyenda y también las costumbres que obviamente tienen que ver con nuestro Perú. Bien, ahora, dentro de las características justamente de estos dos autores, justamente se las proporciono en el material, ¿de acuerdo? Para que se sigan nutriendo de información. Él es compuesto de estos dos personajes principales porque, como les digo, son clásicas preguntas de examen de admisión. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, paso a la siguiente. El realismo, en cambio, surge en Francia. Así como el romanticismo surge, en este caso en Alemania, el realismo surge en Francia a mediados del siglo XIX. ¿Cuáles son los contextos históricos? ¿Cuál es el contexto histórico, profesor? Sencillo. Primero existe el famoso positivismo, que obviamente consiste en el método científico. Es una época en la que justamente se va a dar, ¿no? El famoso proceso científico, ¿no? Observación, interrogación, ¿no? Hipótesis, hasta posiblemente llegar a una ley, ¿correcto? Pero por lo general son teorías. Luego se da la segunda revolución industrial, ¿sí? Recuerda, ¿no? Lo que las máquinas prácticamente están reemplazando al hombre. Hay contrastes sociales. ¿Qué cosa quiere decir eso, profe? Que la burguesía va en este caso, a darse acá con mayor, digamos, mayor realce. La burguesía es la que va a sobresalir en esta escena, ¿no? Hay un desarrollo del comercio, ¿sí? Y obviamente, al llegar al positivismo, método científico y todo lo demás, van a haber avances científicos, ¿no? Van a haber innovaciones que se van a dar en esta época. ¿Cuáles son las características? ¿No? Objetividad realista. Se quiere reflejar la vida tal y como es, ¿correcto? Predomina la razón sobre los sentimientos. Obviamente, acá ya no interesa el yo, interesa lo que yo aprecio a mi alrededor y tengo que mencionarlo tal y como es. O sea, no puedo dejarme llevar por mis emociones, no lo puedo exagerar. Preferencia por la narrativa, en este caso, sí, había la novela sobre todo y el cuento, era muy difundido en esta época. El don de la observación, ¿no? Había tener que esa capacidad, esos escritores, tener la capacidad de observar y describirlo tal y como lo han visto, o sea, no podían exagerar. Por eso es que también lo último es el estilo sobrio y preciso. Tenían que ser exactos en justamente su manifestación literaria. En cuanto a los representantes, también tenemos aquí a Henry Bale, ¿no? Que es el que va a iniciar todo eso, Gustavo Flaubert,
con Madame Bovary, como comenté, una obra muy polémica, en la cual justamente lo llevaron a la cárcel, ya que esta obra trataba sobre la infidelidad. Honoré de Balzac con Eugenio Grandet, Emile Zola con Nana. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con una obra también muy clásica, Crimen y Castigo, ¿no? La historia de Raskolnikov, que ahorita lo voy a comentar brevemente, porque también es una clásica pregunta de examen de admisión. León Tolstoy con La Guerra y la Paz. En España tenemos a Benito Pérez Galdós, con una obra también muy simpática, ¿no? Marianela. En Inglaterra, Charles Dickens, una obra también que se ha llevado al cine, ¿no? De Oliver Twist, ¿no? No sé si uno de repente ha visto ese fragmento donde que Oliver vino, ¿podría darme un poco más, por favor? Y de la cual justamente en el Perú, en los años, si mal no recuerdo, 80 o 90, hicieron una película parecida a la temática de Charles Dickens, que era la película Juliana, que trataba de una niña que era maltratada por su papá, se corta el cabello, ¿no? Y actúa como varón, pero tiene que simplemente mendigar, pedir dinero y dárselo simplemente a ese hombre para que al final sobreviva. Era parecido, ¿no? Porque en esta obra, por ejemplo, Oliver Twist reclutaba a varios jóvenes y que tenían que mendigar, pedir dinero, pero dárselas a este tipo, ¿no? Y Arthur Conan Doyle, ¿no? Si de repente alguno de ustedes ha visto la película Sherlock Holmes, pues justamente acá va a surgir Arthur Conan Doyle, el personaje de Sherlock Holmes que descubre al culpable en cualquier momento. ¿Sí? Bien. Este es justamente Crimen y Castigo y lo comento rápidamente. Acá, por favor, atentos porque es una explicación breve. La Miss María, imagino que se los explicó, así que yo solamente lo voy a recordar, ¿correcto? Bien, tenemos primero al personaje principal que es Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov simplemente es un personaje que el tipo, ¿cómo se llama? Él tiene una teoría muy curiosa, ¿no? Que es la de ser algún día el superhombre, un superhombre. Profesor, ¿como Superman? No. El superhombre es una teoría en este caso, ¿no? Que simplemente corresponde a ser un hombre frío, que después de haber cometido un crimen, no puede, digamos, no puede tener conciencia, ¿no? Es un tipo frío y que como frío tiene que haber reaccionado así. Profe, ¿cómo es eso? Sencillo, ¿no? Él mata prácticamente a una usurera, ¿no? A Leona Ivalovna, simplemente a una vieja usurera, y él la mata porque supuestamente, bueno, obviamente le roba el dinero que tiene ella, pero supuestamente lo hace porque ha hecho supuestamente una justicia popular, o sea, le ha hecho un bien a la población, a la ciudad, al matar a un parásito a la sociedad, ¿no? Y a la vez también, obviamente, en aplicar la teoría del superhombre, ¿no? De ser un tipo frío y no tener ningún remordimiento, ¿correcto? Mata también obviamente a la hermana, cuando lo descubre prácticamente, ¿no? A la hermana de Aliona Ivanovna. Pero obviamente hasta el momento nadie sabe quién es el culpable, ¿no? El policía en este caso, ¿no? Pedro Petrovich, ¿sí? Prácticamente es el que está buscando simplemente al culpable, ¿no? Y al final él simplemente lo que le va a delatar es su conciencia no puede, ¿no? Él quería ser el superhombre, pero no puede, ¿no? Sobre todo que en un momento dado, ¿no? Su enamorada, en este caso, ¿no? Sonia, le dice prácticamente, ¿no? Sonia, le dice, ¿sabes qué? Entrégate, ¿sí? Yo te amo, yo te voy a esperar hasta el final, ¿no? Pero tú tienes que ser libre, no puedes estar con ese remordimiento dentro de ti. Y bueno, al final simplemente él se entrega, ¿no? Y va a cumplir sus penas a Siberia, ¿no? A Siberia. Es una obra muy, muy interesante, ¿no? De Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que trata justamente sobre esa miseria, ¿no? Que también se daba y también la teoría del superhombre. Y para terminar, y ya empezar a resolver, muchachos, la miscelánea, el realismo en el Perú. Profe, en el Perú justamente también vino de Europa, obviamente, ¿no? Pero obviamente de manera tardía también. Surge acá tras la guerra contra Chile. O sea, recordemos este pasaje. El enfrentamiento solamente era entre Bolivia y Chile, pero lastimosamente Perú tenía un pacto secreto con Bolivia, por lo cual justamente nos metimos en el ruedo y Chile nos declaró la guerra a ambos, ¿sí? Entonces justamente acá Chile llega al Perú y devasta, claro, devasta todo, toma dos territorios, ¿no? Que les expliqué inclusive la semana pasada, que son Arica y Tarapacá, de los cuales justamente en nuestra monedita, ¿no? En nuestra monedita de 1 sol, 10 céntimos, lo que sea, en la parte posterior podemos ver que hay dos ramitas de olivo,
que obviamente representan a Arica y Tarapacá, los dos territorios que hemos perdido prácticamente. Eran tres inicialmente, pero Tacna volvió, ¿correcto? Pero obviamente se da tras la guerra contra Chile, ¿no? Devastan toda la ciudad, queman nuestra biblioteca, es justamente también donde ahí surge el bibliotecario mendigo, que es Ricardo Palma, y existe un clima de caos, muchachos, un clima de caos, ¿no? Se evidencia un país fragmentado, dividido, ¿no? Nos ponemos a analizar qué pasó, por qué perdimos la guerra, era absurdo, no debíamos participar, en fin, había a la vez, se dio también la reconstrucción nacional, ¿no? Bueno, ya pasó, ¿no? Había que reconstruir, pero la ideología tenía que quedar marcada. Y esto justamente ahí está, lo voy a explicar, lo realiza Manuel González Prada. Vamos primero a las características de esta época en el Perú. Primero viene una afirmación de la vida y las costumbres nacionales, ¿no? Ah, perdón, acá hay un error, ya disculpen, parece que he copiado lo mismo que el caso anterior. No se preocupen, ya yo lo voy a corregir esta parte, lo voy a corregir, ¿ya? Las características son las siguientes. Teníamos que manifestar la realidad y tal como es. Repito, esto que está acá lo voy a subir a la plataforma corregido después, ¿ya? Hay un lapsus calami de mi parte. La realidad se tenía que plasmar tal y como es, igual como era en Europa, ¿sí? Lo que se destacó acá simplemente fueron los ensayos y la poesía, manifestar simplemente lo que queríamos decir de por qué perdimos esta guerra contra Chile, ¿no? Y acá también lo más importante es reivindicar al indígena. El indio era por primera vez, en este caso, mencionada en una obra, ¿no? En este caso, que lo realizó Clorinda Matos de Turner con su novela Ave sin nido, y también de la realidad de este indígena que era explotado y era maltratado simplemente, ¿no? Por estos señores y hasta por la misma iglesia, porque esta es una obra muy polémica en realidad, tanto inclusive hay dos jóvenes que se aman, pero al final se dan cuenta que son hermanos y que curiosamente son hijos del mismo cura. Entonces, es una realidad distinta, ¿no? Tenemos acá una época marcada por estos representantes que son mujeres. Si ustedes se percatan, Florinda Mato de Turner, Mercedes Caballero Carbonera y Blarida Nieves Bustamante son tres mujeres que decidieron manifestar su voto, ¿no? Para plasmar lo que era el realismo en el Perú. O sea, también se le llamó la época de las mujeres, ¿no? De las mujeres valientes, que en realidad son todas en general. Pero como lo dije, el que más destacó también por la ideología marcada, ya que este personaje le decían hasta el anticristo, era Manuel González Prada, con su obra Páginas Libres, que reunía ensayos de temas variados, sobre todo destaca la prédica antichilena, ¿no? O sea, era antichilenista, obviamente, ¿no? Porque no debimos perder la guerra, como le digo. Y hay una crítica literaria que se da justamente contra nuestras autoridades, que no eran competentes, que no había prácticamente identidad. Eso se criticó prácticamente, ¿no? Pero todo en tono, digamos, para bien, tampoco, no era tanto para mal. Bien, Aves sin nidos, para ir terminando, es una obra prácticamente, ¿no? Que muestra un pueblo del Cusco, un pueblo de Quilla, en el cual justamente se destaca, no se manifiesta la realidad del indígena, que era maltratado simplemente por los gobernantes y sobre todo por la misma iglesia, ¿no? Entonces tenemos acá el gobernador Sebastián Pancorbo, que era una de las autoridades que estaba acá y que lastimosamente abusaba de prácticamente ¿no? de los mismos pobladores, y el cura Pascual Vargas, del cual justamente le digo, ¿no? Tenía dos hijos que al final curiosamente por saber el destino se enamoran, pero al final se enteran que eran hermanos, así que era un amor prohibido, obviamente, ¿no? Entonces se muestra bueno, justamente esa realidad, ¿no? Que en el Cusco los indígenas están siendo maltratados y eso ya dio cabida a que más adelante será el indigenismo, ¿no? Lo que lo va a tomar José María Arguedas. Bien, muchachos, sin más que decir, vamos a empezar a resolver la práctica, ¿ya?